como resaltar algunas cosas que se dijeron en forma de introducción de la semana pasada y entonces entrar en esto. Muchas cosas ya las sabemos, pero es importante recordarlas, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí el tema general. Jesús llama a sus discípulos diciendo sígueme. No les dice ven conmigo ni otras cositas, sino que les dice sígueme. Entonces el tema es siguiendo a Jesús, o siguiendo los pasos de Jesús, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas, da lo mismo. Pero ahí tenemos el tema general, ¿verdad? Luego también vimos, presenté esto, por si alguien quiere, este es el tema general. La semana pasada vimos que el primer bloque son 2, el segundo bloque otros 2 temas, el tercero 3 temas y el cuarto bloque 2 temas. Cada un tema es... entonces ya vimos el primero, ¿verdad? Y del primer bloque nos toca el segundo, que es el propósito. Somos llamados a seguirle, pero con un propósito. El Señor nunca llama así porque sí, sino que tiene un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos 2, vemos que la idea es una idea radical. Seguir a Jesús para cambiar el mundo con Él. O sea, el llamado de Jesús no es para tenernos sentados en el banquillo, ¿verdad? Jesús directamente pasa a la acción. Entonces, incluso hasta las clases que daba a sus discípulos, te das cuenta que eran clases en el campo de batalla. Las clases con los enfermos, con los endemoniados, con la palabra, con el evangelio, con los enemigos, con los fariseos, con los legalistas, con los sacerdotes, todo eso verdaderamente era con ellos. Por eso que, de todas formas, dije, a modo de introducción sobre esta primera parte, que la idea de Jesús, cuando los llama, claro, ellos no tienen claro, ellos se piensan X, pero verdaderamente Jesús sabe claro cuando llama a seguirle, ¿verdad? Él tiene claro, es una idea nueva y es radical. Cuando Jesús llamó al principio, a sus discípulos, eran al principio, le llama a seguir, dice que dejaron las redes y le siguieron, ¿de acuerdo? Pero repito, no tenían idea de lo que Jesús estaba diciéndole y de lo que Jesús sabía que iba a hacer con ellos. No es que fuera una idea nueva, porque la idea de seguirle es algo que todos los maestros, ya sean fariseos, ya sean saduceos, ya sean, en fin, de todos ellos, todos los distintos maestros siempre buscan discípulos a los que le enseñan y los llaman a seguirle y luego a ser pescadores, hasta los fariseos, dice vosotros. Buscan que luego sus discípulos continúen y sean pescadores, sean de su... En ese sentido no era nada nuevo, pero pronto se dieron cuenta de que lo que Jesús está llamando a sus discípulos a seguirle para ser sus discípulos sí que es algo nuevo. Es una idea nueva. ¿Por qué? Porque los llama y les da poder para sanar y para echar demonios. Ellos son los primeros que se sorprendieron porque tenían la idea, y a veces incluso después de estar con Jesús, decían, oye, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de este, queriendo compararse, ¿no? Pero vemos que Jesús, a sus discípulos, le da poder para sanar y para echar demonios, dice en Lucas, y volvieron los 70, fíjate que no habla de los 12, porque a medida que ves que Jesús está llamando, por eso es que nos llama a todos, entonces Jesús quiere que nosotros crezcamos para poder servirle, porque ves que pone condiciones. Si una persona no puede servir, no puede ser verdaderamente mi discípulo, ¿me entiendes? Porque no va a poder seguirme. Entonces no va a poder ser. Entonces lo volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios
se nos sujetan en tu nombre. O sea que la idea de Jesús, cuando los llama, que todavía ellos no sabían, todavía no les había dado autoridad, es nueva y es revolucionaria. También les da poder para hacer cosas con su espíritu, para hacer obras, las obras que él hacía. O sea que seguir a Jesús es una idea que él tiene y ni aun al final de su ministerio en la tierra todavía eran conscientes de la idea que tenía Jesús al seguirle. Porque se pensaban que se acababa allí. Ahí se va y se acabó. Y no se acaba. La idea de Jesús era verdaderamente maravillosa. Él la conocía. Y les da poder para hacer las obras que él hace también. Dice, cuando estaba orando en Juan 17, versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y luego ya más adelante, en Juan capítulo 20, 21 y 22, ya directamente les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que es una idea nueva, luego así, si no doy tiempo es porque se me va el tiempo, y porque así escucháis la prédica, porque las citas sí están, Yo las doy para que aquel que quiera, aunque sea voy a escuchar y me las voy a comprobar y me las voy a apuntar. Eso estaba en Juan capítulo 20, 21, 22, cuando Jesús le dice, pasad vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero claro, la idea que tenía Jesús es nueva. Sin mí nada podéis hacer. Mi ministerio no tiene nada que ver con nosotros. No es un ministerio de carne, es un ministerio espiritual, ¿no? Entonces sopló sobre ellos para que pudieran hacer eso. Eso es nuevo. También es una idea radical en cuanto a la dedicación. ¿Por qué? Primeramente, Jesús no pide nada que él no haya hecho antes. Cuando llama a seguirle, ya sabéis, ama padre, madre y toda una serie de cosas. Pero como maestro, él es el primero que dejó todo, renunció a todo, se hizo siervo, ¿verdad? Porque vino aquí no a hacer sus cosas, sino a hacer el proyecto, el trabajo de Dios. Es cierto que en ese proyecto estaba la Trinidad cuando hacían al hombre y cuando hacían todas las demás cosas. Pero llegó un momento en que él se hizo hombre, verdaderamente, él lo sacrificó todo, entregó hasta la última gota de su sangre, renunció a todas las cosas por el proyecto de Dios. Y entonces él está diciendo a sus discípulos, ya dije que no confundamos, que parece como que los llamó para que estuvieran con él y que lo dejaran todo. Había un tiempo que eran esos años que estuvo que ahí, que serían 2 y pico, porque al principio empieza Jesús y luego lo llama, pero luego después ellos llevaban a sus mujeres, ellos llevaban una vida dentro de lo que cabe normal y tenían otras necesidades. Por eso es que, aunque las llamó a seguirles, es radical. Fallaron, porque también dije la semana pasada, me pareció muy interesante que se esté hablando de cómo él va a morir y cómo él, y ahí es cuando también les llama a que ellos tienen que hacer un sacrificio. Sacrificio a sus vidas, morir a sí mismo para poder dedicarse al trabajo de Jesús. Jesús los ha llamado ¿para qué? Para que trabajen con él en su obra, ¿verdad? Todos fallaron, pero a mí me gustó que todos fallaran. Porque a mí me está diciendo que el llamado de Jesús es un llamado diario. Hoy lo voy a hacer mejor que ayer. A mí me emociona porque si no me destruiría. Porque al Pedro mismo le dio oportunidad. Él falló, pero le dijo, tú tranquilo que tú vas a conseguirlo. Porque cuando seas mayor, lo harás. Siempre está, cada día. Por eso es que a mí me hace ilusión el llamado, porque yo sé que cada día muero. Cada día Dios me da esa oportunidad nueva. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Y de eso, la verdad, es muy importante. El apóstol Pablo precisamente tiene esta experiencia. Cuando él escribe por experiencias. Y entonces tiene esta experiencia. Todos fallan.
todos fallan. Pero él mismo llega a decir, cada día muero. ¿Muero a qué? A mí. Cada día me olvido de lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque tengo una meta. Ese llamamiento a seguir. ¿Que lo he alcanzado ya todo perfecto? No. Pero no me encantulo, no me quedo allí, sino que prosigo a la meta. Muchos años. Y él dice, sé que ha llegado mi meta, pero eso lo dirá con el tiempo. Por eso que el llamado de Jesús es radical, porque es que es distinto, ni se conocía ni se lo esperaban sus propios discípulos. Y hay una cosa que dije, y la repito, porque a veces salen las cosas, y dije que morir a mí mismo, porque eso es algo que pide el Señor, tienes que morir a ti mismo. No es que tengas que dejar el trabajo, lo repito, nada de esas cosas, ¿verdad? Pero hay muchas cosas a las que podemos renunciar para dedicarle el tiempo a seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, morir a mí mismo no es morir, es conseguir la libertad de mí, que es distinto. Para poder entonces andar con Él en el Espíritu. Cuando uno lo entiende esto, que morir no es morir, sino empezar a vivir una nueva vida, una nueva forma de vida, entonces no se siente tanto miedo de seguir a Jesús, y llegar a seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces te das cuenta que lo que te da siempre es mejor. Pero seguir a Jesús implica tener que sacrificar cosas en la vida. Pues es un llamado para que trabajemos con Él en su obra. Que trabajemos con Él en su obra. O sea, que cuando Él les dice, oye, el que no está dispuesto a hacer esto y esto y esto, y ame por mí y todo lo demás, como que es si Él estuviera ahí pasando. No es eso. Es que si tú vas a seguir conmigo, pues entonces tienes que saber que yo estoy completamente dedicado a la obra del Padre. Ese es el llamado. No es cuestión de mi esfuerzo humano, pues ya Jesús dijo que sin Él nada podemos hacer. Es importante todas estas enseñanzas cuando vas tropezando, cuando caes y cuando te llegas a dar cuenta que puedes decir, Señor, te necesito. Te necesito para todo. Porque lo que tú estás haciendo en mí es algo que no podía ni hacer la ley. Dice, la ley no podía transformar mi corazón. Pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu y Él nos está moldeando y trabajando. Y te va a hacer llorar, pero también te va a traer gozo y te va a traer muchas cosas. Por eso es que cuando Jesús vino, también es una idea radical, fijaros, sé que esto lo sabéis, pero es una idea radical, porque la idea de Jesús no solamente es para sus discípulos. La idea de Jesús también es para sí misma. Es que a mí me gusta mi idea, el Señor. Al Padre le gusta la idea que tiene. Por eso es que y al Espíritu también. Entonces, cuando Jesús vino, pues toma esa naturaleza, se encarna, sin relación de hombre, a través de María, por el Espíritu Santo, pero viene al pueblo judío. Viene al pueblo judío. Porque es ahí donde estaban todas las promesas. Y Jesús caminó fuera de alguna ocasión, como aquella mujer sirofenicia que pedía, ten misericordia de mí, porque mi hija y todo, y el Señor se lo convirtió. Cuando ella dijo, pero también los perrillos comen de las migajas. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que Jesús vino primeramente a los judíos. Y estaba con ellos. Y para seguir a Jesús, era seguir a Jesús. Y se movía por allí, ¿verdad? Pero ahora Jesús se fue. Cuando Jesús se fue, parece como que, ahora ¿cómo le seguimos? Y ahí es donde empieza. Jesús estaba muy ilusionado. ¿Por qué? Porque yo ahora me voy, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, y volveré, pero en vez de estar ahí, yo estaré en vosotros. Ahora podemos ir, porque como voy a estar en cada uno, podemos desperdigarnos y podemos ir a todas las partes del mundo. Estaba ilusionado. Mi sacrificio no era solo para los judíos. Yo voy a ir a todas partes del mundo dentro de vosotros. No nos manda solos.
O sea que el mismo Jesús estaba ilusionado. ¿Por qué estaba ilusionado? Porque el Padre mandó al Hijo y le dijo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Parece como que allí cuando subió ya el Hijo unigénito, perdóname, de tal manera amó Dios al mundo que el Hijo unigénito dentro de ahora vendré a vosotros y entonces iremos Samaria, aquí, allí, hasta el fin del mundo. Aleluya. Porque la idea del Padre es una idea maravillosa. Amén. Donde no nos involucra, pero Él está involucrado. Porque la misión primera es para Él, para el Hijo. ¿Verdad? Por eso que Él sigue yendo al mundo a través de sus discípulos. Y es una idea que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mismo está emocionado. ¿Por qué está tan emocionado? ¿Qué es lo que está haciendo con todo eso el Padre? ¿Por qué el Hijo mismo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Están emocionados. Tenemos que emocionarnos. Porque que nos haya llamado a nosotros, que muchas veces somos más que estorbo y de mal testimonio, pero sin embargo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y de dónde salen estos hijos? ¿De dónde salen estas hijas? ¿De dónde salen todos estos? Precisamente de todos los lugares del mundo. Amén, aleluya. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No te creas que la edificará desde allí. Su espíritu está edificando, está yendo, está trabajando a través de sus discípulos. Él sigue su obra. Parece que sea una idea extraña, un poquito extraña, como diciendo, a ver, Señor, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible y que para ti todo lo puedes. Y entonces, ¿para qué nos necesitas a nosotros? Parece un poco como diciendo, bueno, y no sé, entonces un poco así, ¿no? Dios todo lo puede, es verdad. Pero la idea de Dios es emocionante hasta para Dios mismo. Para Jesús es emocionante. Para el Espíritu Santo es emocionante. Y debería ser emocionante también para nosotros. Porque Dios envió a su Hijo a hacer esta idea tan emocionante. De darle hijos. De llevar el mensaje de salvación a todas las partes del mundo. Dios le dio a su Hijo, Él fue el que murió verdaderamente. Él le dio esa idea a sus hijos. Y en Juan 3:16, ¿ves qué dice? De tal manera amó Dios que envió a quién? ¿Y a quién más? A los hijos. Dios no manda a nadie que ya no es hijo de Dios. El Señor no le dice sígueme a nadie que ya no es de Él, que no forma parte de Él, que no es cuerpo de Él. O sea, de eso de que Dios de tal manera ama al mundo que manda a su Hijo, vemos que el Hijo a través de su Espíritu sigue yendo a todos lados del mundo. Y también, ¿con quién van? Los seguidores, los hijos y las hijas de Dios son implicados. Es muy importante. Cuando el ángel está en casa de Cornelio, entonces Cornelio dice, no, yo no, ¿verdad? Por eso es que Pedro, ¿quién tenía que ir? ¿Un hijo? ¿Con el hijo? Amén. Porque el Hijo de Dios que se fue y vino a Pedro y a todos los suyos, allí fue Pedro, un hijo de Dios, con el Hijo dentro de él. Amén. Y el ángel dijo, yo no. Esto es faena del Hijo y de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo estaba allí. Nosotros no podemos hacer, no podemos redarguir, no podemos quitar las vendas de los ojos, pero el Hijo, el Espíritu a través de nosotros. Y cuando empieza a hablar, el Hijo llamado Pedro, entonces el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, en un momento cuando entienden, cae, testificando a los judíos y a la iglesia de Jerusalén, que estos también no llames inmundo lo que yo les he santificado.
Por eso es que el Espíritu de Jesús siguió dando hijos al Padre. En la casa de Cornelio le dio muchos hijos, porque el Padre quería muchos hijos. En la casa, cuando fue por aquí, cuando fue por allá, el Espíritu de Jesús, su Espíritu, sigue dando al Padre. Y nosotros, tiene a nosotros, como hijos. El ángel puede venir y puede ayudar y puede encomendarlo. Pero nos ha dado un privilegio, hermano, que no somos a veces conscientes de lo que verdaderamente es algo muy fuerte. Hay gente que paga fortunas por emociones fuertes. Fortuna es el que las tiene, las resta. A quien las tiene y paga millones por hacer un viaje al espacio que dura poco tiempo y vuelve. Emociones, buscan emociones fuertes, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, yo no cambio por ninguna emoción de este mundo. Aleluya. Cuando voy por la calle, como me pasó en Navidad, o me pasó cuando vi a la gente comprando lotería y me entró un gozo, ¿verdad? Yo no cambio nada de las cosas de este mundo por la emoción de saber cuando voy por la calle que el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, está dentro. No lo cambio. Es una emoción fuerte. Cuando eres consciente, es una emoción fuerte. Cuando tú te das cuenta de que eres una nueva creación. Aparentemente somos como los del mundo, pero no somos del mundo. No somos como los del mundo. Hay algo que ellos no tienen, que es el Espíritu de Dios. Porque la ausencia del Espíritu de Dios es muerte. Porque la separación del Espíritu del hombre es lo que trajo al hombre. ¿Qué es lo que pasó en el Génesis? Cuando el Espíritu de Dios sale del Espíritu del hombre, en ese mismo instante murió. Físicamente moriría 900 años después. Pero se sintió desnudo de Dios. Y empezó a sentir temor. Y Él nos ha dado de nuevo el Espíritu. Gracias, Somos Señor. una nueva creación. Gracias. Y aún no se ve lo que somos. Yo puedo ir por la calle y no cambio por nada de las emociones fuertes de este mundo, ni por tirarme por ese que cae por allí y se le ponen los pelos de punta a todos menos a mí, pero se nos ponen los pelos de punta. Yo no lo cambio. Yo no cambio la sensación que tienes para cuando te crees la palabra de Dios. De que yo no puedo morir porque ya he muerto en Cristo y he resucitado. Nadie puede matar mi alma, ni en el enemigo, ni nada. Por eso que estas emociones que uno vive no tienen comparación con las cosas que vive el mundo. Por eso es que somos conscientes que dentro de nosotros tenemos el poder. Él está ahí. Y que tenemos una cosa que se llama red, evangelio. Que hay que tenerla preparada. Dice que cuando Pedro salió a hacer un recorrido por las iglesias que se habían levantado, por cada uno de los lugares Dios le juntó los peces. Llega a un sitio, era festivo, mira por dónde ocurre un milagro del Señor, reclaman los peces, el pueblo se oye allí y hay Pedro, el echador de redes. Tú tienes la red del evangelio. Y cuando iba a otra iglesia lo mismo, mira por dónde estaba aquella que se acababa de morir y la resucita y se entera todo el pueblo y la mayoría de ellos se convierten. Y luego llega a otro sitio y tiene allí un cebo y prepara a toda la pesca de ese pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como los del mundo. Y a veces no somos conscientes. Solo por tu palabra al menos te obedeceré. Muchas veces, ¿verdad? Aunque no lo creía, pero obedeció. Lo malo es que nosotros a veces creyendo no obedecemos. Cuando contamos nuestra experiencia a otro, testimonios de lo que el Señor hace en nosotros, en milagros y cosas de esas, para los demás que todavía no acaban de creer, es como decir, oye, qué historia más bonita. Y nosotros pues decimos, no, para ti será una historia, para mí es una realidad. Aleluya. Para mí es una realidad.
Como dice Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Pablo declara que la idea de seguir a Jesús es su meta cada día. Pablo lo declara a su manera. Él declara: seguir a Jesús no solamente es seguir, sino la meta es ser como Él. La meta es verdaderamente hacer. Porque dice en Hechos, capítulo 20-24, llegaron las palabras de Pablo. Hechos 20-24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Repito las primeras frases: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que él estima precioso es acabar la carrera con gozo. Que la carrera ya ves que la podría acabar, dice de viejecito, perdóname, casi todos los apóstoles murieron como mártires. A mí me gustó una frase que dice Jesús cuando iba a hablar de que lo iban a matar. Entonces, hablando de su muerte, dice Jesús a sus discípulos y les dijo la forma como debía dejar este mundo. O sea que él mismo no la dejó: ah, qué bonito, quítame los colores y todas esas cosas, ¿no? Por eso que no seamos tan quejicas, ¿vale? Entonces, fijaros bien que el tema de la semana pasada y el de este son como las dos caras de una misma moneda. La una y la otra son dos caras de una misma moneda. Porque si en la primera decimos que la idea de Jesús al llamarnos es nueva y radical para cambiar el mundo, entonces vemos que la de hoy, por otro lado, la idea es nueva y radical para cambiar el mundo, es cambiar la eternidad de las personas. Cambiar el mundo con Jesús es cambiar la eternidad de las personas, ¿verdad? Eso es. ¿Qué significa cambiar la eternidad de las personas? Sé que todos sabéis. Todos sabéis. Pero igual como perdonar no solo es perdonar, sino arrancar la raíz de lo que tienes ahí, el Espíritu. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hay quienes quieren perdonar y te perdonan y es verdad, pero mañana te levantas por la mañana y otra vez ha crecido la hierba que cortaste. Y entonces dices: Señor, solo tú puedes. Yo quiero, pero solo tú puedes. Amén. Y cuando haces el Espíritu Santo, te sales de ese tiempo de oración y no te acuerdas cuál era el problema. Yo lo he experimentado. ¿Te cuesta cuál era el problema? Lo ha borrado, como cuando se te borra algo del disco duro y dices: ostras, ¿dónde estás? Lo he perdido. Bueno, pues todas esas heridas pues, se te van. Eres liberado de esas cadenas y de estas cosas. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Pero tú tienes que aprenderlo muchas veces. A veces de tropezar aprendes. Porque el Señor dice que no le dio a Adán mujer hasta que se dio cuenta que algo había que faltaba. El león tenía leona, el mono tenía mona. Dijo: ¿y yo qué? ¿Vale? Entonces, ¿qué es cambiar la eternidad? Fijaros, para el que es creyente significa que cambiar la eternidad de alguien es trabajar con Jesús en su obra de salvar a las personas para la vida eterna. Es un llamado a trabajar con Jesús. No existe en el mundo mayor privilegio que este: salvar personas. Por nosotros no podemos, pero sin embargo Jesús quiere hacerlo a través de nosotros. Nosotros somos su cuerpo y Él en nosotros, nuestra boca, nuestras manos, nuestras cosas. Por tanto, el propósito de ser seguidor es dar a otros lo que hemos recibido gratis. A veces somos súper egoístas. Yo ya estoy a salvo y me tranquilizo y me relajo.
pero es que hay otros que no. Por tanto, el propósito del llamado a Jesús a seguirle es lo que yo os he dado, lo dice Jesús, ahora vosotros dadlo a otros, ¿verdad? Pablo explica lo que es ya a los cristianos, les explica lo que significa, como he hecho la pregunta aquí, cambio es cambiar la eternidad de otros. Pablo habla a los que han sido ya cambiados y les explica cómo erais antes y cómo ha sido, porque yo tengo que saber también qué es cambiar la eternidad de otros. Solamente decirle, venga, repite el otro, Señor Jesús, y el otro repite, ya está. Ya he cambiado la eternidad de otro. Pero Jesús tenía otra idea. A ver, que no está mal lo otro, pero Jesús va más allá. Una madre no tiene un niño y lo deja ahí en la cuna y se larga, que se apañe él. Eso no es así. Esa no es la idea de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, fijaros bien, dice Pablo, os voy a leer 3 versículos, 4, 1, 2, 3 versículos. En Efesios 2, 1, 3, habla de la condición. Horrible. Una condición horrible. Y les está diciendo, oye, vosotros ya habéis sido sacados de esa condición. Pero los otros aún están en esa condición. Y como el Señor te ha librado de esa condición que ni eres consciente de dónde te ha librado el Señor, pero quiero repetírtelo, el apóstol Pablo cuando lo repite es por algo. Dice, Efesios 2, del 1 al 3, y le dio vida a ustedes, a los efesios les está hablando, y les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo entiendo yo? ¿Qué entiendo yo por cambiar la eternidad de otros? Pablo lo habla. Vale. Menos mal que ha sido la gracia de Dios. Y dice luego en Gálatas 3, 26, 27, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Es decir, que estamos aquí para cambiar. ¿Por quién oras? Amén. ¿Sabes? Si tú no perdonas algo que te ha hecho un enemigo, ese enemigo, hay una maldición sobre él porque tú no le bendices. Cuando tú lo bendices, le pides a Dios, ya no es, el perdón ya es bendícelo. Dios está queriendo. ¿Te imaginas que Dios quiere hacer una obra con esa persona y tú lo tienes atado con maldición? Libéralo, Padre, bendícelo. Él te necesita como yo te he necesitado. Y cuanto más malo y más pecador, más te necesita. Libéralo. Por eso es que los discípulos cambiaron la eternidad de otros. Dice, porque esto ya lo conocemos porque es el principal por donde venimos todos, por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. La pregunta era, ¿cómo cambiamos la eternidad de otros? Aquí Jesús habla de dos cosas fundamentales. Dos cosas. La primera, ir de hacer discípulos, es decir,
a los que están lejos de Dios, a los que están condenados, a los que están apartados, traerlos a Cristo. Hacer discípulos es traerlos a Cristo. Que se pongan en paz, que se reconcilien con Dios, Amén. que sean bautizados y declarados hijos e hijas. Sí, Señor. Pero el mismo Jesús está diciendo, pero estos nuevos nacimientos son como bebés. No saben andar la vida cristiana. Desconocen las enseñanzas. No solamente le hables de palabra, que ellos vean en ti un ejemplo, como hermano mayor, porque ahora eres tan hijo de Dios como el que acaba de nacer, aunque lleve 50 años. Ellos tienen que ver en ti. Por tanto, ahí está las dos caras. Tráelo a Dios. Y ahora, verdaderamente, la segunda, tráelos a Cristo para paz. Y ahora, una vez traído a Cristo, enseñarle todas las demás cosas. ¿Has experimentado alguna vez que el Espíritu Santo te haya manejado? Parece que haya sido casualidad, que te hayas cruzado, que hayas podido hablar. Y si no lo has hecho más veces es porque no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús, después de irse, sigue el Espíritu de Él. Sigue yendo. Le dice a Felipe, vete a tal sitio. A un eunuco que pasa allí. O vete a casa de Cornelio. ¿Verdad? Somos colaboradores. Nosotros no cambiamos nada. Lo llevamos a Cristo, a la persona, y el Espíritu hace la obra de creer, de quitarle la venda que el enemigo le ha puesto, de reconocer que él es pecador, como lo hace de pecado, y enseñándoles lo que os he dicho, que guarden todas las cosas. Dice, hijitos míos, a quienes vuelvo a sufrir con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso le dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, y a los Efesios le dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, el cual es Cristo. Pablo, él se presenta como un tutor. Pablo se presenta como una nodriza. No solamente habéis nacido en Cristo, sino que ahora ves que esta persona necesita un hermano mayor, esta persona necesita un supervisor, un ayudador, un coach, como dicen, ¿no? Entonces, es que incluso cuando un arbolito es tierno, verás que cuando plantan árboles nuevos, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un palo fuerte, y lo agarran a él, porque necesita crecer, no crecer para cualquier sitio, necesita crecer rectamente. Eso es también cambiar la eternidad de otros. No solamente llevarlos a Cristo, sino enseñarles para que ahora Él puedan enseñar a otros. Forma parte del propósito. Jesús manda y le da mucha importancia. Dice, precisamente, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fijaros ahora lo que os digo. Y lo digo a todos y os lo digo a mí mismo. Porque cada día, como sé que cada día es nuevo y Dios me da una oportunidad para hoy ser mejor que ayer. Le pido perdón, pero prosigo hacia la meta. Y Él lo hace al toque. Me levanto con una carga, le pido perdón y se me va la carga. Y me trae gozo de nuevo. Porque yo no necesito ir como los peces a tal sitio allí a que vengan aquellos otros pececitos y me limpien de parásitos. Yo solo tengo a Cristo. Cristo hace eso en mí. Entonces, fíjate bien. Para Jesús es muy importante. Es necesario que guarden lo que he mandado. Pero esto, estamos hablando de seguirle. ¿Seguirle para qué? Para cambiar la eternidad de otros. ¿Cómo va a enseñar uno a otro lo que Jesús ha enseñado? Yo soy un seguidor de Cristo y yo me voy a encontrar con cantidad de personas
con heridas que no pueden perdonar. ¿Cómo yo le voy a enseñar a otro si yo no perdono? ¿Cómo yo voy a enseñar a otro a bendecir? Si me paso el día hablando, maldiciendo, diciendo mal, lo mal que ha sido aquel conmigo. No solamente no lo bendigo, sino que es que lo estoy maldiciendo. ¿Cómo le voy a enseñar a bendecir a mis enemigos? Por tanto, Jesús le da mucha importancia a enseñarles que guarden. Es necesario que guarden lo que yo os he mandado. Por eso es que es palabra, pero no siempre lo hacemos. No vamos a hablar con el que tiene un problema para aclarar el tema. Ya empiezas a maldecir. En vez de bendecir, Padre, ayúdame, bendícelo, aclara esto, soluciona el problema. Es más, fíjate que en una ocasión, y Pedro le está diciendo al Señor, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. En el Padre Nuestro, Jesús, lo que está diciendo en el Padre Nuestro, con mucha suavidad, es la parábola esa de los 2 deudores, que entonces, como no podía pagar, en vez de meterlo a la cárcel, a él, a su mujer, a los niños, le perdonó mucho, todo. Y luego este sale de allí y a uno que le debía un poquito, lo toma, no tiene misericordia, no perdona. Estamos hablando de algo mucho, con algo mini. Y tú dirás, no, en el Padre Nuestro dice eso sí. ¿Tú sabes cuánto te ha perdonado Dios? Aleluya. ¿Tú sabes cuánto te ha perdonado Dios? Gloria a Jesús. Solo tienes que ver el castigo que sufrió Jesús para darte cuenta. Aleluya. No solamente del castigo, sino ese castigo que Él ha cambiado la eternidad nuestra. Gracias Jesús. ¿Cuánto me ha hecho Él? ¿Cuánto me ha regalado? Si alguien te deja un castillo allí en el desierto, Jesús te ha regalado una casa en el cielo, cállate otro. ¿Qué es lo que te ha regalado Jesús? ¿Cuánto vale todo lo que es de Jesús? Porque por pocas cosas luego. ¿Cómo vamos a enseñar la enseñanza de Jesús si no andamos conforme a sus enseñanzas? Por eso que el llamado a seguir a Jesús para cambiar a los demás empieza primeramente por una relación con Él y luego continúa por verdaderamente andar conforme a lo que Él enseña. Y volviendo al principio, cambiar el mundo con Jesús es cambiar la eternidad de otros. Y hago una pregunta. ¿Por qué los cristianos no nos dedicamos más a ser pescadores de hombres? ¿Por qué? ¿Por qué nos dedicamos más? Jesús lo ha hecho todo. Porque no escuchan. Está ahí. Pues a mí me ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta creer a nosotros mismos que nosotros podríamos hacer grandes cosas y muy importantes en nuestra vida, poniéndolas en las manos del Señor? Solo eran unos peces y unos panes. Y Dios dio a comer a multitud y sobraba. ¿Por qué nos cuesta creer que nosotros podemos hacer grandes cosas con nuestras vidas con fe y decir, Señor, ahí está mi vida? Tú puedes usarla para dar de comer espiritualmente. Tú puedes usarla. Yo quiero contigo. Y tú a través de mí. ¿Cómo puedo yo cambiar el mundo? Pues fíjate bien. Parece que cuando decimos cambiar el mundo con Jesús, cambiar la eternidad, se nos queda muy grande, ¿no? Sinceramente. Es como, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo entiendo a Billy Graham, ¿eh? Mi esposa ayer estaba escuchando su historia de Billy Graham.
yo entiendo, Señor, pero si tú ves que ni tengo memoria, ni tengo conocimientos para discutir con el juez, o para discutir con el abogado, para discutir con el cardiólogo, tú ves, Señor, que yo no sirvo un poco como Moisés. Señor, se me queda grande. Busca personas como Pablo, busca personas como otros que verdaderamente. Pero a mí esto de ir al mundo se me queda grande. Y más que hay quienes se creen que si no van a un campo misionero como que no están obedeciendo el mandato de ir al mundo. Perdóname. Vilanova también es el mundo, ¿verdad que sí? Vilanova también es el mundo. Hay quienes se piensan que les queda grande, les da temor, les da vergüenza, por lo que sea, ¿verdad? Pero, mira, yo he puesto aquí esto. Seguir a Jesús es un propósito radical para cambiar la eternidad de otros. Punto. Tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones es a todo el mundo. Cuando el 16 lo dice, Dios amó de tal manera al mundo entero que dio a su Hijo. Hasta el etíope o aquellos que son cuatro chabolitas y llevan un rebaño por el desierto, hasta ahí también. Entonces, ¿cómo entendemos ir a todas las naciones y a todo el mundo? ¿Cómo puedes? ¿Tú puedes obedecer esto? ¿Cómo entiendes que tienes que hacerlo? ¿Podemos hacerlo? Fijaros en esto. Mientras meditaba en esto, la verdad es que a veces no hacemos más porque lo vemos difícil. Cuando tú ves algo difícil, te cuesta hacerlo. Y entonces, yo me he preguntado, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu mundo? ¿Por qué decide? Mi familia, mi compañero de trabajo, mi vecindario. ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuántas personas hay distintas dentro de tu mundo? ¿Conoces distintas naciones, culturas, que hayan salido de distintas religiones? Entonces, ¿cuál es tu mundo? Porque tú tienes un mundo. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora, meditando en esto, pensé, digo, oye, pero si es que aún puedes ir más profundo. Para Jesús, cada persona es un mundo de salvar. Para Jesús. Jesús fue al mundo. Jesús fue al mundo de Zaqueo y al mundo de Mateo, Aleluya. que eran cobradores de impuestos, seres malditos, aborrecidos. Él fue al mundo de ellos. Jesús fue al mundo del endemoniado Gadareno. Fue a su mundo, a salvar el mundo del Gadareno. Amén. Amén, Jesús. Jesús entró en el mundo de aquella mujer que iba a ser apedreada y salvó ese mundo. Ella con su mundo. Y lo cambió. Y la liberó de sus cadenas. Y le dijo, vete y no peques más. Cada persona es un mundo. Por eso es que a cada persona Jesús la trataba como un mundo, con sus propias necesidades, con sus propios problemas, ¿verdad? Podemos ver cómo Jesús llega a un pozo en la región de Samaria y aquí viene una mujer. En aquel momento, para Jesús, esa mujer era su mundo. Con sus problemas, con sus necesidades de Dios, era su mundo. Y se dedicó a hablar de Dios, a hablar del mensaje de Dios. Y cambió la eternidad de esa persona. Cambió. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué ha venido?
El Dios lo manda, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Jesús fue al mundo de aquella mujer. Le habló de sus parejas, le habló de su Mesías, de su doctrina, le habló de todo lo que necesitaba. Y cambió el mundo de esa persona. Jesús salió al encuentro de un enemigo que lo perseguía. Se llamaba Pablo. Jesús fue a un enemigo y le cambió su mundo. Cada persona es un mundo totalmente. Jesús sigue queriendo entrar en el mundo de las personas para salvarlas. Jesús, que está en nosotros, quiere hacerlo a través de nosotros. Sabemos que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Y Él está en nosotros. Cuando estamos frente a una persona, y esto os lo digo, porque cada día vas descubriendo cosas, pero cuando tú te das cuenta de que tú no puedes, pero Él no te manda, te mando a ti, sino que te dice, sígueme. Sígueme significa que yo sigo siendo el Señor. Yo sigo siendo el que dirige. Y cuando no sepas qué decir y te lleven preso, no te preocupes, yo ya te diré lo que tienes que decir. Amén, Jesús. Esa forma nueva es un llamado radical, es una idea que tenía Jesús para nosotros, que nosotros muchas veces nos vemos tan complicados que no nos damos cuenta. Cuando tú estés delante de una persona, estás delante de un mundo que conquistar para Cristo. Pero el que ha aprendido a no tenerse en grande, a ser basura y a querer lo que quiere, que es el Señor, tú puedes decir, cuando estés con alguien, decirle, Señor, en secreto, en esa conversación mental, porque tienes a la persona, Señor, tú sabes que yo no puedo. Yo no puedo quitarle la venda. Yo no puedo reducirlo de pecado. Pero tú sí puedes. Señor, quiero ganar este mundo para mí. Aleluya. Quiero ganar este mundo para ti. Cuando tú ves a cada uno como un mundo que ganar para Cristo, ya no lo ves como una cosa. Es que hay mucho por ahí. Jesús, cada mundo. Entonces, cuando ves que pasó por Samaria, es curioso porque el texto del Evangelio dice, y le era necesario pasar por allí. Había varias rutas, pero justo le era necesario pasar por allí. ¿Por qué? Porque allí había un mundo que conquistar. Se llamaba Samaritana. Y había un pueblo que a través de la samaritana que creyó también. Ves que el fuego se va, el fuego que derramó en Pentecostés y se pasó, está en nosotros para poder transmitirlo. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a transmitirlo si lo tenemos escondido? Dice el apóstol Pablo, eso no puede ser, ¿verdad? Por eso es que el Señor quiere que conquistemos el mundo para Él. Él sí puede, nosotros no. Tú no puedes quitarle la venda, tú no puedes convencerlo de pecado, tú no lo puedes conquistar, pero tú puedes hacer de este mundo, decir, Señor, yo te sigo, soy colaborador. Dios sigue teniendo un plan que se nos escapaba y que lo estamos desaprovechando. Un plan que estamos desaprovechando. El plan de que su Hijo sigue yendo al mundo y a cada mundo, ¿verdad?, a sacarlo de las garras del enemigo, a liberarlo de la cárcel, a traspasarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, y eso lo hace dentro de nosotros.
y nosotros tenemos que ir. ¿Cómo podemos? ¿Verdad? O sea que, hermanos, yo creo que con esta de hoy, esta reflexión, Dios tiene un propósito. No era que seamos unos discípulos más como los fariseos. Él nos va a dar el poder para poder. Le dijo a Pablo, mira, no es que tú seas más fuerte, ni más listo, ni más sabio. No van por ahí los tiros. Al contrario, diga el débil fuerte soy y diga todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué no estoy haciéndolo? Porque me achico. Pero te voy a decir algo más, que veis, creo que es importante. Meditaba y pensaba en esto. ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu mundo? Tú, si sabes que Dios te ha mandado a conquistar tu mundo, si eres un seguidor de Cristo, te esforzarás y me esforzaré y nos esforzaremos. Amén. Por llevar a este mundo que es en el que estamos a Cristo. Pero es más. ¿Y cómo? Pues hablando más con la gente, saliendo más, aprovechando toda ocasión, dice, aprovechar toda ocasión para dar respuesta a vuestra fe. Hablando más, es más, hay mucha gente en el mundo que está cerca de mí y yo me levanto y puedo decir, Señor, abre mis ojos como hiciste con Felipe, porque había un eunuco que pasaba por aquí. Llévame a conquistar mi mundo. Pero el que verdaderamente es un seguidor del Señor, ya no se conformará con su mundo. Pablo dice, no me conformo, he querido llenar Asia, es decir, yo voy a ampliar mi mundo. Tengo unos primos en la otra parte de Barcelona que se salen de mi mundo, pero con el WhatsApp, con el teléfono, con todas estas cosas, como mi mujer el otro día, tiene mucha familia allí en Andalucía, aprovechó para soltarles. Tengo que hablar de Jesús, de la invitación de Jesús. Amén. Tengo que saber extender mi mundo. Si tú quieres conquistar el mundo, primeramente de tu mundo, ya te digo, puede ser un vecino, quien sea, él tiene su mundo. Señor, quiero ganar este mundo para ti. Pero yo no lo puedo hacer sin ti. Señor Jesús, tú sí puedes. Y así vamos extendiendo. Por tanto, hermanos, no nos hagamos la montaña, que no hay montaña. No es tan grande la montaña. La montaña empieza por algo muy sencillo. ¿Sabes? La montaña empieza por estar más tiempo con Jesús. Por estar más enamorado de Jesús. Por ser más fan de Jesús. A mí me sorprende. Cualquier persona de este mundo que tiene como ídolo a tal persona, no se avergüenza, lleva su camiseta. En su habitación la tiene lleno de póster. Se sabe todas las canciones y las letras. Lo bien que nos lo pasamos cuando hacemos un concurso en un retiro así entre los hermanos, haciendo preguntas bíblicas, ¿no? No lo sabemos. ¿Qué mensaje vamos a dar? Claro, cada uno desde su nivel, pero Dios está llamando. Quiero usarte para conquistar el mundo, para llevar personas a Jesús. ¿Puedes? Sí. Porque Él sí puede. Él sí puede. Yo viajando hace muchos años hacia el Valle de Aram, paramos a comer en unos jardines que había a mitad de camino. Y había unos jardines y estaba un pueblecito de esos rurales, no sé cuántos tendrían, 50, 100 personas, no más.
y estaban los madres con los niños en el columpio a sus cosas, estaban allí a sus cosas. Y yo digo, Señor, dije algo que no tenía que decir, pero lo dije como lo sentía. Señor, yo no puedo. Me sentí que no podía. Jesús ya sabe que no puedo. Muchas veces que me da vergüenza decir que no puedo. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y oí una voz, cuando yo le dije, yo no puedo, dice, yo sí puedo. Él sí puede. Aleluya. Muchas veces decía, y bueno, ¿y por qué no te pusiste a predicar? Porque muchas veces el Señor te prepara para algo. Y es el momento de Él sí puede. Y Él va a hacer grandes cosas. Pero el que quiera seguirme tiene que renunciar a cosas suyas que no están con el Señor y dedicarse al Señor. Amén. Y salir emocionado. Yo cada vez, cuanto más conozco, más me emociono. Ser un seguidor de Jesús, me emociono porque no voy solo. Él va contigo y tú cuando te levantas por la mañana, como hacía Jesús, ¿qué programa tiene Dios hoy para mí? Te puede sorprender. ¿Vale? Bueno, pues ánimo de parte del Señor, que el Señor nos bendiga. Señor.